Hoy vamos a hacer algo diferente. Yo recordaba en esta semana que cuando yo estaba en el grupo de los jóvenes, había una dinámica bien interesante en que la persona que moderaba, que dirigía, él comenzaba a leer un texto y los jóvenes que estábamos aquí teníamos que buscar ese texto y seguirle la corriente al moderador. Bien, entonces hoy yo voy a comenzar a predicar de un personaje y ustedes lo van a buscar en su Biblia. Amén. ¿Le gustó? Aleluya. Qué bueno. Hoy vamos a hacer una dinámica. Y es bien interesante. Hoy yo quiero hablarles acerca de Jesús y una característica particular que tenía Jesús. Ustedes saben que una de las particularidades de Jesús era que le gustaba hacer o compartir las verdades profundas del reino por medio de parábolas. Entonces ya yo le estoy dando una oreja. Una vez le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo. Una pregunta muy interesante. Una persona, después que le hizo la pregunta y que el Señor la respondió, él pero como que falta algo aquí. Y después le dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y yo me imagino al Señor Jesucristo que dijo, muy buena pregunta. Y como que se arregló, ¿verdad? Y se sentó y le dijo lo siguiente. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y comenzó a hablar. Ya ustedes saben más o menos por dónde voy. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros practicamos un poquito la geografía en los tiempos bíblicos, vemos que Jerusalén ocupa un lugar alto, ¿verdad? Han oído los altos de Sión. Jerusalén estaba en lo alto, mientras que Jericó estaba en el fondo de un valle. Y ya uno comienza a preguntarse. Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey. Amén. Jerusalén es un lugar donde nosotros vamos cuando queremos adorar. Amén. Jerusalén es un lugar donde nosotros vamos a tener una relación particular con el Señor. Entonces, la primera pregunta es, si yo estoy en Jerusalén, si yo estoy en un lugar alto, si yo estoy donde se encuentra el Señor, ¿por qué yo quiero bajar de Jerusalén a ir a una ciudad que está en una ciudad que fue maldita? Perdonen la palabra, a alguna gente le molesta, pero realmente esta ciudad fue maldita por Josué cuando la conquistó en el tiempo de la conquista. Y se hizo una maldición con respecto a esa ciudad. Y esa ciudad desde entonces fue fundada una vez más bajo esa maldición que fue dicha por Josué. Entonces nos preguntamos por qué una persona querría dejar los sitios altos para ir a los sitios bajos. ¿Verdad que es interesante? Pero vamos a seguir adelante porque eso sería otro mensaje. Dice que cayó en manos de ladrones que hicieron tres cosas. Lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron
como muerto a un lado del camino. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué será que regularmente las personas cuando salen del lugar alto a ir a otro lugar pasan problemas? Pero, como les decía, no vamos a centrarnos aquí porque ese sería otro mensaje. Dice, y aquí viene lo interesante, que por ese mismo camino venía o pasaba un sacerdote. Podemos hacernos la misma pregunta que nos hicimos con ese hombre. Un sacerdote que estaba y iba por el mismo camino a... ¿Verdad que es interesante? Pero dice la historia que viéndolo dio un rodeo y siguió su camino. Más tarde, dice, por el mismo camino pasaba un levita. Sabemos quién es un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote es una persona encargada de la adoración en el templo. Y un levita es una persona que ayuda en la adoración del templo. Y dice que el levita, cuando lo vio, también dio un rodeo y dejó al hombre así. Seguimos escuchando al maestro en su narrativa y dice que iba de camino, no dice que iba por el mismo camino, vino un samaritano. Y ese samaritano hizo varias cosas. Me gustaría que me ayudaran a llevar la cuenta. En primer lugar, dice que le vio. ¿Ustedes tienen el texto ya en la mano? Ok, no hay problema. Entonces ya yo puedo seguir diciendo lo que yo quiera. Dice que le vio y viéndole fue, en segundo lugar, movido a misericordia. Primero, le vio. Segundo, fue movido a misericordia. Tercero, se acercó. Y cuando se acercó, vio que estaba herido. Y él vendó las heridas del hombre que estaba herido. Y después que vendó las heridas, dice que le echó aceite y después vino. ¿Aquí habrá algún estudiante de medicina? No, ok, no problema. ¿Por qué hago la pregunta? Porque en lo que a nosotros nos enseñaron de primeros auxilios, se ve que este hombre hizo las cosas al revés. ¿Es o no es? ¿Aló? Dice primero que le vendó. ¿Correcto? ¿Están conmigo o yo puedo seguir hablando solo? Ok. Dice que le vendó. Después le echó aceite y después le echó vino. La venda es buena. Es bueno que se vende algo que esté a la intemperie, ¿no? Especialmente si hay una herida. Y dice que le echó aceite, también es bueno para suavizar las heridas y además que el aceite siempre tiene un principio que es de, vamos a decir, de medicina. Pero dice en tercer lugar que le echó vino. El vino tiene cualidades terapéuticas, ¿verdad? Porque si yo, bueno, cuando yo jugaba antes y me guayaba, me echaban alcohol y yo siempre veía a Dios comiendo arroz. Pero este hombre, el vino que tiene alcohol, se lo echa en tercer lugar
primero lo venda, luego le echa aceite y vino y luego le echa el vino. Entonces nos pone a pensar que muchas veces cuando nosotros estamos frente a una persona con necesidad, una de las primeras cosas que estamos llamados a hacer es cubrir a nuestro hermano, cubrir al que está vendado, cubrir al que está caído, cubrir al que está herido. Y una de las primeras cosas que nosotros hacemos es descubrirla. Y después que la descubrimos, le echamos aceite. Perdón, le echamos vino. Y después es que le echamos el aceite. Y aquí el orden que el Señor nos da es primero cubrirlo, luego suavizarlo con aceite y después desinfectarlo con el vino. Otra cosa que hizo este hombre es que tomó al que estaba herido y lo puso en su cabalgadura, dice la palabra. Si lo puso en su cabalgadura, eso quiere decir que él buscó los medios para llevarlo, buscó los medios de transitarlo. A esta altura, nosotros vemos que este hombre, ayúdenme, ¿qué cosa hizo? Primero lo vio, segundo se acercó, tercero fue movido a misericordia, vendó las heridas, le echó aceite y vino, luego lo puso en su cabalgadura y dice la palabra que lo llevó a un mesón y cuidó de él. Ahora viene lo que el Señor me ha hablado a mí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y si es de doble filo, primero tiene que cortarme a mí. Hasta ahora hemos visto 4 personajes. El hombre que cayó en manos de ladrones, un sacerdote que iba por el mismo camino, un levita y un samaritano. Jorge Davis, como pastor de esta casa, estará dispuesto a emplear tiempo para hacer lo que fuere necesario para sanar a alguien que está herido al lado del camino. Este es el tiempo en que debemos manejar mucho estrés. Este es el tiempo en que queremos hacer muchas cosas y el tiempo no nos da para hacer muchas cosas. Este es el tiempo en que nosotros debemos enfocarnos en las cosas importantes cuando las cosas urgentes están que llenan nuestra, vamos a decir, nuestra capacidad. ¿Verdad que vale la pena meditar? Este hombre llevó al herido hasta un mesón y ahí cuidó de él. Y dice que al otro día él debía irse para seguir con sus negocios. Ya se parece más a mí. Caramba, hay que recuperar el tiempo, ¿verdad? Pero descubrimos algo antes de él salir. Hasta ahora habíamos pensado que este hombre era mudo, porque no había dicho nada. ¿O sí? Repasamos lo que hizo. Lo vio, se acercó, fue movido a misericordia,
lo vendó, lo curó con aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, ¿verdad? Y al otro día es que vemos que, en noveno lugar, el hombre tiene la capacidad de hablar. Y no solamente de hablar, sino de costear cosas. Y dice que le pasó una cierta cantidad de dinero al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y si algo tú gastas de más, cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Y en décimo lugar, se fue. Interesante. ¿Ya descubrieron de quién estoy hablando? No oigo. ¿De quién estamos hablando? El buen samaritano. ¿Dónde está? Lucas 10. ¿Y usted se había fijado que el hombre era mudo? Qué diferente a nosotros. Cuando digo a nosotros, me refiero a mí. Ay, Casilda, tú no sabes. Yo estaba saliendo de la iglesia y por el camino que nosotros siempre venimos, me encontré con... Ay, gracias a Dios que yo pasé, porque si yo no hubiera pasado, mira, el Señor nos manda, el Señor nos llama a actuar. Pero yo le dije que esto se dio en el contexto de una discusión y una pregunta que le habían hecho al Señor. Entonces, el Señor, luego de hacer la historia, se dirige a su interlocutor y le pregunta, oye, tú me preguntaste que quién era el prójimo. ¿Qué te parece a ti que fue el prójimo de ese hombre que cayó en manos de bandidos? Ahora yo quiero que ustedes vayan a Lucas 10 y vean ese pasaje y que me den la respuesta que dio la persona a quien el Señor le preguntó. Amén. Dijo, el que usó de misericordia con él. Una pregunta. Si le hubiera preguntado a usted, ¿quién usted hubiera dicho que era el prójimo? ¿Perdón? El samaritano. ¿Y por qué este maestro de la ley no dijo que fue el samaritano? Vale la pena preguntarnos, ¿no? Tenemos que ir a Juan, capítulo 4, la interacción de Jesús y la mujer de al lado del pozo, y ella tiene la respuesta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé agua de beber? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Pero es importante que nosotros le pidamos al Señor que quite de nosotros los prejuicios, sea con personas, cualquier tipo de personas, o sea con, digamos, nacionalidades, cualquier tipo de nacionalidad. Que el Señor nos dé la capacidad de practicar la misericordia y practicar el servicio. Amén.